Bueno, pues vamos a iniciar una reflexión sobre la primera unidad didáctica de esto de Metafísica 2, que es la cuestión de la acción humana y praxis. Recuerdo que esto está en el marco de una reflexión anterior que habíamos hecho en Metafísica 1 sobre concepto, método de la metafísica y luego el análisis de las primeras categorías más generales. Primero la de realidad y materia, segundo la racionalidad. Con esto llegamos a la acción humana y especialmente la cuestión de la acción humana desde el punto de vista ontológico, ¿no? Esto se estructura en cuatro temas: ontología del ser social, fundamentación ontológica de la praxis, acción-racionalidad, acción y racionalidad, la razón práctica, y acontecimientos y acciones. Bueno, en primer lugar hay que partir de la tesis de que la ontología es social dentro de una concepción estratificada de la realidad, pues sería, digamos, el tercer nivel, ¿no? Hay un primer nivel inorgánico, físico-químico, ¿no? Otro segundo nivel, digamos, biológico, ligado a la vida, los animales, las plantas, un tercer nivel humano. Y humano va unido a primero acción, el ser humano es activo, y en segundo lugar a sociedad, el ser humano es social, y en tercer lugar a cultura, el ser humano se define por la cultura. Lo separa de los animales es la utilización de la cultura, es decir, esa creación, una segunda naturaleza que, que se añade a la primera naturaleza, digamos, la naturaleza natural. En ese sentido, hay que tener en cuenta que este nivel sociocultural de la acción humana se da siempre en un contexto natural. Es verdad que esta naturaleza no es la naturaleza primigenia, sino que es una naturaleza transformada por el ser humano, ¿no? Prácticamente no hay un paisaje en la Tierra que no haya estado transformado por el ser humano, ¿no? Porque incluso los que menos están transformados, pueden ser los polos o la selva tropical, al menos están, digamos, atravesados, sobrevolados por satélites, por aviones, es decir, están en cierta manera introducidos dentro de la cultura. No hay una naturaleza primigenia, no hay una naturaleza salvaje. Ahora bien, esa naturaleza, a pesar de ser el producto de la acción humana, es el producto de la acción humana, pero utilizando las leyes naturales. Es decir, la segunda naturaleza crea algo nuevo, no reproduce simplemente la naturaleza primigenia, pero esta creación de novedad, este añadido que hace el ser humano como co-creador, como decía Bruno, ¿no? Co-creamos. Dios nos ha dejado el mundo, digamos, como a medio hacer, y el ser humano lo tiene que rehacer, lo tiene que reconstruir, lo tiene que proyectar, lo puede destruir, es como estamos, pero en principio somos responsables de ese mundo, pero ese mundo tiene sus legalidades. Es decir, que hay veces que en algunos, cuando se tira demasiado de la cuerda del posmodernismo mal interpretado, Nietzsche mal interpretado, Derrida mal interpretado, se tiende se cae en el idealismo. O sea, parece que la naturaleza no tiene una estructura y una estructura definida, cosa que ya Kant pues denunció con el famoso ejemplo del cinabrio, ¿no? El cinabrio tiene unas propiedades que no podemos modificar alegremente, las podemos utilizar, las podemos usar para nuestro uso, para nuestros intereses, pero hay una estructura. Ahora bien, el problema de esa estructura es que no puede ser, digamos, captada directamente, sino que la tenemos que captar históricamente y a través de lenguajes y mecanismos simbólicos distintos, creados. Por eso la misma realidad, una realidad estructurada en sí misma de una manera definida,
es releída a lo largo de la historia de formas muy diversas, según las diversas culturas y según las diversas formas de aproximarnos a dicha realidad, ¿no? A través de la literatura, a través del arte, a través de la ciencia, a través de la tecnología, transformándola. Pero eso no significa que no haya una estructura, es decir, hay una estructura material y en principio cognoscible. Ahora bien, no cognoscible del todo, no cognoscible de una vez por todas. Yo creo que hay ahí que escapar de los dos Escila y Caribdis, ¿no? Por un lado pensar que la naturaleza es así y que puede ser descrita de forma positivista, de forma empirista, de una única manera, o la otra, de disolver la realidad y la estructura de la realidad en el lenguaje o lo simbólico y pensar que cualquier forma de describir la realidad se adecua. Pues no, precisamente el proyecto de la racionalidad occidental que tiene su origen en Grecia y que luego se desarrolla con la ciencia moderna a partir del barroco, justamente se basa en esa idea. La idea de que es posible un conocimiento, por parcial y limitado, que sea de la realidad. Es decir, que la verdad es posible. Una verdad histórica, una verdad condicionada históricamente, culturalmente, lingüísticamente, incluso se podría decir con sesgo de clase, etcétera, etcétera, pero una misma realidad, una realidad estructurada y que se puede conocer, al menos en sentido parcial, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque claro, si no hay veces que el escepticismo de que el ignoramos e ignorabimus, es decir, ignoramos e ignoraremos, es el agujero por el cual se mete toda la teología, el ocultismo, el espiritualismo desenfrenado, es decir, la idea de que como nunca sabremos todo, no sabremos nada. Es decir, es curioso como los fideísmos más radicales, como muy bien estudió Popkin en el siglo XV, XVI, XVII, se ven reforzados por un escepticismo respecto a las posibilidades humanas de conocimiento y de acción. Es decir, el fideísmo irracionalista en las capacidades de un Dios trascendente y personal van unidos a un escepticismo radical sobre las posibilidades humanas para conocer e incluso para ser buenos, sin el auxilio de la gracia. Es curioso como fideísmo y escepticismo y además pesimismo antropológico van unidos. Bien, yo creo que este es un punto absolutamente esencial. La ontología del ser social es una ontología pues que tiene como a su base la ontología del ser natural, pero que le supera, ¿no? Y le supera pues fundamentalmente a través de dos categorías esenciales: la categoría de lenguaje y la categoría de trabajo, que además están articuladas desde siempre. Se ha analizado mucho Leroy-Agurin, ¿no? Cuando habla de la relación entre boca y mano, ¿no? La liberación de la boca gracias a la mano permite liberar la boca para el lenguaje y por lo tanto para el desarrollo del pensamiento. Con lo cual, estas dos dimensiones que a veces, por ejemplo, en lecturas apresuradas o demasiado literales de Habermas, se han intentado distinguir entre, por un lado, una ontología del trabajo y de la acción, el ser humano como homo faber, como creador de instrumentos, ¿no? Toolmaker, que decía Franklin y retoma Marx, ¿no? Y por otro lado, un ser humano basado en el lenguaje, basado en los aspectos simbólicos, ¿no? Y eso se escinden las dos explicaciones. Y Habermas dice, hasta ahora las explicaciones fundamentales han puesto el acento del hombre en el trabajo, nosotros lo vamos a poner en el simbolismo. No, pero si es que es indisociable incluso desde los puntos de vista antropológicos. El ser humano es activo y su transformación de la realidad se basa en el lenguaje y se basa en la tecnología. La tecnología
lingüística y la tecnología basada en herramientas son dos elementos de la misma actividad humana y las dos definen al ser humano, como se ve muy bien en la propia reflexión a la cual inicial de Hegel, a la cual remite Habermas, ¿no? Que son las lecciones de Jena, lo que se ha traducido aquí, una espléndida traducción y versión de José María Rempalda sobre la filosofía real de Hegel, ¿no? Ahí aparece el ser humano como un ser de trabajo, son las primeras reflexiones y las más profundas que se han hecho en Occidente sobre el trabajo, que estuvieron en la base de Marx, ¿no? Junto con las aportaciones de la economía política inglesa, fundamentalmente Adam Smith y David Ricardo, pero ahí el propio Hegel no distingue, no separa, no escinde radicalmente entre el hombre como un animal simbólico, lingüístico, y un animal que a través del trabajo y la aplicación tecnológica cambia el mundo, ¿no? Yo creo que eso es importante de tener en cuenta, ¿no? Por un lado, dimensión lingüística, por otro lado, dimensión de trabajo, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante que desarrolló Lukács y que desarrolló la Escuela de Budapest, ¿no? En ese sentido, también es importante aquí otro de los temas que se tratan aquí, que me parece realmente interesantes, ¿no? Es la reflexión que la Escuela de Budapest y especialmente Agnes Heller hace sobre la idea de la vida humana y especialmente de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, ya Heidegger en el 27, en Ser y Tiempo, cuando estaba con toda la cuestión de la autenticidad, pues digamos escinde una visión, digamos, heroica, una visión del individuo humano, del Dasein como auténtico, la búsqueda de la autenticidad y tal, frente a el man, ¿no? Es decir, el hombre común, la jerga, el lenguaje, digamos, cotidiano y todo eso, ¿no? Esa escisión, en última instancia, bueno, pues de corte elitista, en la cual se mueve el primer Heidegger, bueno, pues yo creo que Lukács y sobre todo la Escuela de Budapest, especialmente Agnes Heller, pues Marcus también, ¿no? George Marcus, pues lo critican, ven que no se puede hacer esa escisión y que digamos, en la vida cotidiana influyen y se retroalimentan con lo que ellos denominan objetivaciones, es decir, las grandes creaciones de la cultura humana, ¿no? El lenguaje y la ciencia, el arte, la política, la tecnología, estas objetivaciones en las que el ser humano, en la línea hegeliano-marxista, que era la típica de Lukács y de Heller, ¿no? de esta tradición, pues se reconocen, ¿no? Se reconocen en esa línea como la creación, la exteriorización de la esencia humana, del ser humano como ser genérico, son la objetivación de la esencia humana, son esas objetivaciones que son la cultura, en última instancia, el trabajo, el lenguaje, el arte, la política, etc. ¿no? Entonces hay esa retroalimentación, no hay esa escisión radical entre la objetividad, las objetivaciones del ser humano y la vida cotidiana, ¿no? Y aquí hay una serie de características fundamentales de la vida cotidiana que es interesante, porque esto lo tradujo Sacristán y su escuela en los años 80, pero últimamente se ha abandonado un poco, ¿no? Entonces yo creo que puede ser importante recuperar esta idea de la vida cotidiana, ¿no? En primer lugar, las objetivaciones de la vida cotidiana, el trabajo y el lenguaje no son tan autónomas como el arte y la ciencia, es decir, ahí no son tan autónomas,
pero en cierta manera sí tienen un cierto nivel de concreción, ¿no? Estas objetivaciones superiores, el arte y la ciencia, se separan, se abstraen de la vida cotidiana, pero actúan sobre ellas. Claro, estos pensadores de raíz hegeliano-marxista, pues claro, la dialéctica, ¿no? Siempre los elementos interactúan entre sí. No son elementos separados, sino elementos que retroactúan en bucle, ¿no? Es importante en la vida cotidiana, sin embargo, cómo hay un papel fundamental de costumbres, tradiciones, al mismo tiempo de una actuación científica y racional en la misma. Otro gran analista, otro gran especialista en el análisis de la vida cotidiana, el pensador marxista italiano Antonio Gramsci, que habló mucho y pensó mucho sobre esto en sus cuadernos de la cárcel, ¿no? Los años 30. Insistía mucho en la noción de sentido común, ¿no? Y decía que de lo que se trataba en la tradición socialista, lo que tenía que hacer era elaborar un nuevo sentido común que sustituyera al sentido común de raíz judeocristiana, católica fundamentalmente, digamos, en la tradición gramsciana, que era al fin y al cabo un sardo, era de Cerdeña, del sur de Italia, y él sabía la fuerza tremenda que ahí tenía la Iglesia y los sacerdotes como intelectuales colectivos digamos, de la burguesía y de la aristocracia. Y por eso el socialismo tenía que introducir unas correcciones racionalistas y científicas para crear un nuevo sentido común ilustrado capaz de sustituir a ese sentido común dominado por la religión y la superstición. Es decir, que ahí hay una especie de, primero, reconocimiento de la importancia fundamental del sentido común y en lo que él llamaba en la tradición marxista la ideología, es decir, cómo pensamos, cómo vemos el mundo, la concepción del mundo, pero al mismo tiempo la idea de que esta ideología, de que esta concepción del mundo no es inatacable, no es eterna, no es la misma, sino que tiene una conciencia de clase, responde a intereses de clase y por lo tanto es histórica y puede ser transformada. Precisamente el movimiento socialista y toda la idea de la hegemonía y todo esto pasa por la construcción de un nuevo sentido común, es decir, una nueva forma de evaluar y de analizar y de aceptar lo que es aceptable, lo que no es aceptable, lo que es rechazable, lo que es defendible, lo que es deseable, y esto es histórico y supone una acción, una utilización de la racionalidad y de la cientificidad, y ahí la necesidad de unos nuevos intelectuales, que para él sería el intelectual colectivo del Partido Comunista, que sería capaz de introducir, inyectar esta nueva racionalidad de tipo científico, de tipo ilustrado, en masas campesinas dominadas por la superstición religiosa católica, ¿no? Yo creo que este es un punto importante reconocer ahora, y ahora, claro, también nos vemos que en momentos como ahora también de lucha hegemónica, por la importancia de tener un sentido común lo más ilustrado posible, lo cual no significa científico, es decir, en el sentido que sea completamente científico, pero al menos que no sea anticientífico, sino que admita esa transmisión, ¿no? Bien, en la vida cotidiana hay una conexión directa entre la teoría y la praxis, ¿no? Normalmente las teorías que utilizamos son teorías de aplicación práctica inmediata. Yo creo que eso es un punto absolutamente esencial. Por otra parte, Heller destaca el materialismo espontáneo de la vida cotidiana, ¿no? Ahí es una vida como muy pegada a las cosas, a la riqueza, al trabajo, a los amigos, a la familia. Es decir, es una cosa como muy de la pata a la llana, muy sencilla, ¿no? Muy directa, ¿no? Al mismo tiempo, esta espontaneidad del pensamiento cotidiano es muy fuerte y muy resistente, resiste a las concepciones del mundo científico y filosófico. Por eso el problema de la pedagogía, ¿no? lo que ha insistido siempre Lledó, ¿no? Entre nosotros, la necesidad
y la importancia de la pedagogía, es decir, y ahí los maestros, la importancia de los maestros empezando por los niveles más bajos, los niveles de primaria y secundaria, ¿no? Es decir, estos son los que constituyen el verdadero nivel científico del país, más que las universidades. Las universidades de élite. Puede haber universidades de élite, pero que si no tienen una plasmación, una especie de... si no impregnan el conjunto de la sociedad, pues podemos ser, como puede ser Estados Unidos, una sociedad con unas universidades de élite maravillosas y al mismo tiempo una cultura media muy, muy baja, ¿no? Muy, muy pequeña, muy, muy supersticiosa, muy, muy, muy limitada, ¿no? Bien, aquí Heller también insiste, como ya he dicho, ¿no? Y eso se puede ver también en Gramsci, que este materialismo cotidiano, espontáneo, no impide al mismo tiempo la importancia fundamental del idealismo religioso en esta esfera, ¿no? Y por último, desde el punto de vista epistemológico, el conocimiento cotidiano suele basarse en la analogía y la inferencia analógica, basarse en ejemplos más que en raciocinios, más que en silogismos, y eso lo vemos continuamente, ¿no? Sobre todo en las discusiones cotidianas, en las discusiones políticas, ¿no? El nivel tan bajo y lo difícil que es conseguir, digamos, una reflexión teórica medianamente razonable, ¿no? Y utilizar unas inferencias lógicas, es decir, introducir racionalidad y discusión en la política y en la vida cotidiana es complicado. Bien, yo creo que, bueno, estos son algunos de los puntos que trata Heller. Para acabar esta primera cala, voy a retomar un poco otro de los textos que analizo ahí, que es un texto maravilloso de Carol Gould en Fondo de Cultura sobre la ontología social de Marx, especialmente en los Grundrisse, en los elementos, ¿no? Estos textos de Marx son absolutamente fundamentales, esenciales, porque ahí Marx, los Grundrisse, son trabajos preparatorios para el Capital. Pero Marx, aquí, que él era muy cuidadoso en sus publicaciones, aquí, digamos, es un laboratorio de ideas, aquí se suelta la melena, aquí no le da vergüenza especular, no le da vergüenza, no se preocupa tanto de justificar lo que dice como de pensar, de desarrollar. Y por eso hay cosas, intuiciones mucho más profundas en los Grundrisse que en el Capital, porque en el Capital él, como buen científico social, solamente quería decir aquello que pudiera justificar, aquello que tuviera argumentos, aquello que tuviera datos, aquello que tuviera un apoyo empírico. Pero en cambio aquí, que eran cuadernos de trabajo, pues aquí sí se permite soltar la melena, soltarse la fantasía invertida. Y aquí, claro, hay una especie de recuperación de elementos centrales en la ontología del ser social en Marx, en los Grundrisse, que destaca en este libro maravilloso Carol Gould. Primero, en esta época Marx utiliza la lógica dialéctica de Hegel como método de investigación y como lógica de la historia. Es curioso, incluso Althusser también lo vuelve a decir en algún sentido, ¿no? Dense cuenta que el paso a la ciencia, es decir, de la filosofía a la ciencia social, a la crítica de la economía política en Marx, va unido justamente con la utilización científica del método hegeliano. Es decir, la ruptura con Hegel se hace utilizando métodos hegelianos. Y cuando Marx elabora y construye su aportación científica, ya no filosófica, o no meramente filosófica en el Capital, lo hace volviendo a la lógica de Hegel. Esta es una paradoja muy interesante que marxistas anti-hegelianos, como han sido Manuel Sacristán y Luis Althusser, pues en cambio han puesto en relieve, ¿no? La lógica dialéctica, la lógica de, no tanto de la fenomenología, sino de la lógica, de la pura lógica de Hegel, son los elementos esenciales que utiliza cuando él construye en el Capital
su ruptura con la filosofía, o su superación de la filosofía hacia la crítica de la economía política y la política revolucionaria derivada de la misma. Curioso el papel paradójico de Hegel, y especialmente en la lógica de Hegel, en la construcción del marxismo como pensamiento social, reflexión sobre la sociedad y la economía, más allá de la pura filosofía. Segundo, Marx es aristotélico, es decir, Marx, como en general toda la filosofía materialista, es aristotélico. Es decir, aquí hay dos líneas, como siempre en plan pedagógico se puede decir, pero yo creo que es verdad, ¿no? La filosofía occidental tiene dos líneas, una línea platónica o idealista, ¿no? Empieza en Platón, luego la que retoma el cristianismo a partir de Pablo y Agustín, Lutero, y bueno, llega, si me apuran, casi hasta Freud. Y luego otra línea materialista que analizó muy bien Bloch en su libro maravilloso La izquierda aristotélica, donde partiendo de Aristóteles, los primeros aristotélicos, Simplicio y tal, algunos medievales, algún materialista medieval que había por ahí perdido, los médicos filósofos del Renacimiento, gente como Spinoza y la ciencia moderna que llega Hegel, Marx. Es decir, Aristóteles, es decir, una línea idealista, una línea materialista. Bien, pues Aristóteles, del cual hay que reconocer que lo fundamental que hizo fue ciencia, porque si recogemos los textos que se conservan, la inmensa mayoría son científicos. Es decir, son los meteoros, las partes de los animales, es decir, incluso en las ciencias humanas, la recopilación de leyes y de historias y de constituciones en la tradición griega. Es decir, él es un científico, tanto social como naturalista. Habían lagartijas, habían animales en el liceo, es decir, que eran científicos. Entonces es curioso cómo al final ha quedado como un metafísico, pero en realidad la metafísica es una parte ínfima de su producción. Él era en realidad un científico, es decir, esa línea materialista. Y toda esa línea, siempre que ha habido un materialismo, al final escarbando sale aristotelismo. Pero además un aristotelismo vivo, un aristotelismo basado en una idea de physis como autoorganización, como brote, ¿no? La idea de, eso lo ha analizado muy bien Heidegger, entre nosotros lo ha retomado Teresa Oñate, ¿no? Mi buena amiga Teresa Oñate, esa idea de la physis como brotar, ¿no? Como desarrollarse, como manantial. Bueno, pues eso está en esta línea de la izquierda aristotélica, que ya digo, llega hasta Spinoza, Hegel y más. En ese sentido, bueno, y claro, ¿en qué para Carol Gove es más aristotélico aquí? La importancia del individuo. Es decir, lo que analiza Marx en sus trabajos científicos, ya desde lo Grundrisse, es las relaciones de los individuos relacionados entre sí socialmente y relacionados por la forma en las cuales transforman la naturaleza, es decir, a través de lo que él denominaba las relaciones sociales de producción. Ese es el punto fundamental. O sea, la concepción marxista no es holista, no es de totalidades, sino que las totalidades están formadas por individuos. Individuos, eso sí, nunca aislados, nunca robinsones, sino estructurados, relacionados en redes sociales. Relaciones sociales cuyo objetivo fundamental es transformar la naturaleza a través del trabajo y transformarse a sí mismo a través de la ética y la política. Es decir, ese es un punto fundamental, el aspecto individual del marxismo, que es su aristotelismo. Bien, un punto fundamental también es, y aquí en cambio recoge otra tradición, se puede decir que se puede recoger la tradición de los médicos filósofos del Renacimiento, se puede recoger la tradición del romanticismo a una idea de autocreación. El hombre es un ser que se autocrea y que se autocrea por medio del trabajo. A través del trabajo, el hombre consigue libertad respecto a la naturaleza. Es lo que llamaba el viejo Lukács, el de la ontología del ser social,
hacer retroceder las barreras naturales. La cultura humana, a través del trabajo, hace retroceder las barreras naturales. O, en otro autor también importantísimo, Blumenberg, es defendernos de la agresividad y del absolutismo de la realidad. La realidad se impone al ser humano desde que nace con una pregnancia y con una rotundidad tremenda. Lo abate. Es una naturaleza monstruosa sobre el ser que empieza ya a hablar y empieza a trabajar, ¿no? El hombre Cromañón, todos estos hombres, incluso los prehomínidos, se encuentran una naturaleza brutal e intentan defenderse de esa naturaleza. ¿Cómo? Pues a través del trabajo y a través de los mitos. El libro maravilloso, El trabajo del mito, ¿no? La importancia del mito en Blumenberg es fundamental. El mito es el antecedente de la ciencia. Son intentos de defender al ser humano naciente del absolutismo de la realidad. Intentos de entender la realidad a través de, luego, la ciencia, primero los mitos. Introducir orden en el caos. La empresa metodológica es una empresa de meter orden en el caos. Como luego dirá otro gran filósofo, Gilles Deleuze, dice, al fin y al cabo, lo que intentamos hacer el hombre, la cultura, tanto en el arte como en la ciencia, como en la filosofía, es lanzar redes de proyección, proyectar redes de inteligibilidad sobre la realidad, intentar ordenar un caos que, sin embargo, nunca se acabará de convertir en cosmos, sino que siempre será un caosmos, es decir, un caos solo local y parcialmente convertido en cosmos. Un desorden solamente en parte ordenado. Y como lo vemos en las ocasiones de catástrofe natural, ese desorden está siempre presionando, siempre presente, y en algún momento es capaz de romper, como está sucediendo ahora en esta pandemia brutal, es capaz de el caos imponerse al orden, el desorden imponerse al orden, el cosmos resquebrajarse por el caos, por la subida otra vez del caos, ¿no? Bien, el desarrollo de la libre individualidad en Marx no es algo que se pueda hacer de forma autónoma, de forma individual, sino que exige una liberación colectiva. Es decir, ahí es la proyección ético-política del marxismo y en general de todo el pensamiento ilustrado. No es posible hacer una liberación individual, aislada, cada uno por sí mismo. Nos tenemos que salvar todos y eso también es importante ahora. La salida de la economía y de la crisis económica tendrá que ser colectiva y procurando favorecer a los menos favorecidos, la regla del maximín, maximizar a los mínimos, maximizar a los que tienen menos posibilidades. Esta noción colectiva del ser humano como ser genérico es absolutamente esencial en ese sentido. Y por último, lo que hacen los Grundrisse, lo que hará en el Capital, lo que había hecho ya en los manuscritos del 44. El problema del trabajo es que, como muy bien analiza Polanyi en La Gran Transformación, cuando el capitalismo se va imponiendo sobre el resto de economías y de sociedades precapitalistas, se produce una especie de escisión radical en el trabajo, en el cual el trabajo ya el productor deja de tener control sobre el trabajo. El trabajo, el producto de su trabajo, se le presenta como algo exterior, como algo externo y como algo que le presiona, le aparece como algo extraño, como algo que le viene desde fuera. Y eso sucede por la enajenación, por la alienación, es decir, porque en las condiciones de trabajo capitalista, de trabajo asalariado, de propiedad privada de los medios de producción, la propiedad se separa del trabajo, la propiedad va al capitalista mientras que el trabajo queda escindida de ella. Y es el capitalista el que como vampiro, cada vez más afortunadamente parece prescindible, se inserta como un vampiro y succiona el trabajo vivo y lo transforma en trabajo muerto. Es decir, que este elemento de enajenación es un elemento central para Marx
será un elemento central también para Lukács en su ontología. Uno de los últimos capítulos de la ontología está centrado en la enajenación. Y ese es un punto absolutamente central. La idea de que el trabajo en condiciones capitalistas no pertenece al productor. Y bueno, con esto hemos visto, digamos, puntos fundamentales del primer tema de esta reflexión sobre la acción humana y la praxis, y lo vamos a dejar aquí y bueno, seguiremos en otras charlas. Muchas gracias.